Bueno, pues esta tarde se presenta esta publicación editada por la Cátedra Pedro Ibarra, una publicación realizada por el historiador, archivero de Santa María y patronato del Misteri, y archivero también, y custodio del legado del Misteri, de los documentos antiguos del Misteri, Joan Castaño. El Silenci Escrit es la historia de su padre, de Ángel Castaño Ancaba. Es el seudónimo que utilizaba en sus colaboraciones deportivas. Ángel Castaño fue un empresario contable, un empresario del textil en Elche y además un aficionado, pues un apasionado, más que aficionado, un apasionado al periodismo deportivo y también a la literatura, a las historias. Bueno, pues para hablar de la vida de Ancaba, qué mejor que el autor de esta publicación que rinde homenaje en el centenario de su nacimiento. Tu padre falleció. Buenos días, Hola. Joan. Buenos días. Bueno, el Silenci Escrit, ¿por qué este título? Bueno, el Silenci Escrit es un guiño a mi padre porque él era ciertamente un poco introvertido, entonces digamos, le gustaba más escribir que hablar, entonces por eso es el Silenci Escrit, es Qué bonito, ¿no? un guiño en este pequeño homenaje que tanto mis hermanos como yo queremos ofrecerle en el centenario de su nacimiento. Y qué maravilla de homenaje, porque tenemos aquí las fotografías antiguas. Vamos a empezar desde el principio. Aquí están, ¿quiénes son? Bueno, estos son sus padres que fueron Juan Bautista Castaño y Ramoneta Valero. Él tuvo la desgracia de que su padre falleció cuando él tenía 2 años, falleció de unas fiebres de Malta, que en aquella época era una enfermedad muy común porque se bebía leche de cabra sin esterilizar, porque no se conocía todavía ese proceso, y cuando él tenía 2 años, pues falleció su padre. Y eso marcó un poco no solo la infancia, sino prácticamente toda su vida, porque tuvo que ponerse a trabajar muy temprano para recoger recursos económicos para la familia, etcétera, y eso pues le marcó también la parte vital. Le marcó tanto que emprendió, era un gran emprendedor. Bueno, aquí tenemos las fotografías de tu padre de su juventud, sí, eso ¿no? son de joven con algunos amigos. Fotografías que tienen no solo un valor sentimental increíble, sino paisajístico. Has elegido del álbum quizá las más importantes. Sí, porque además él tenía la precaución de poner por detrás las fechas, entonces son fotografías que están tomadas en Navidad, en las fiestas de la Avenida, en Todos los Santos, hay una de las barracas de Santa Pola, en fin. Entonces, incluso algunas en las que fue a ver algún partido de Elche y pone incluso el resultado del partido, o si habían jugado bien o habían jugado mal, ¿no? Bueno, él no solo, bueno, también reflejas aquí, bueno, vamos por partes, porque reflejas el matrimonio con tu madre, Sí, aquí está, efectivamente. tu madre se casó de negro. Sí, ella ahí la tenemos. Se casó de negro porque estaba de luto por el fallecimiento abuela. de mi abuela. Aquí está. Se casaron en el año 56 en la iglesia del Salvador, ella es María Teresa García Quiles, y bueno, pues fundaron la familia de la cual hemos nacido 3 hermanos, que son Ángel, María Teresa y yo mismo, y de esos 3 hermanos, pues 5 nietos. Bueno, es el legado que nos deja Ángel y, por supuesto, aquí están las fábricas. Sí, bueno, él empezó a trabajar, como digo, muy joven, a los 14 años, empezó en la oficina primero de Calsort, de lo que era la viuda de Macià, que era una fábrica de alpargatas. Después pasó a la oficina de una empresa de confección textil, que era García Hurtado, donde estuvo hasta el año 65, y en el 65 varios empleados de esa empresa, digamos, se salieron y fundaron ellos mismos una empresa propia que se llamó Manufacturas del Vestido Casemar. En los primeros años estuvo en un local alquilado en la calle del Filet de Fora, y a partir del año 70 en un edificio ya dedicado a fábrica en Altavix. Estaba situado justamente al lado de la antigua parroquia de San Vicente Ferrer. Vale. Y ahí estuvo en funcionamiento pues hasta el año 93. O sea, que estuvo décadas. Sí, estuvo casi 30 años. Esto es lo que le dio
el dinero suficiente para mantener esa familia numerosa. Bueno, numerosa no. Ahí está, éramos tres hijos. 3 hijos ahora es numerosa. Sí, ahora sí. Ahí está la familia. Efectivamente. Estás tú con tus hermanos, Teresa y Ángel. Y tus padres. Bueno, le dio, mientras él pues se ocupaba de crear esa empresa, Ángel empezó ya a escribir en la prensa deportiva. ¿Por qué? Aquí tenemos, por ejemplo, me has dicho, ya en Marcador. Sí, el primer artículo lo publica, él tenía una gran afición por la escritura y también por el deporte, sobre todo por el fútbol, pero también por el boxeo y por el levantamiento de pesas. Entonces el primer artículo lo publica en un semanario que se publicaba en Alicante, se llama Marcador, un semanario deportivo, que había convocado un concurso para nuevos escritores y consiguió el tercer premio. Y entonces, a partir de ahí, además de la pequeña cantidad en metálico, se le daba la posibilidad de convertirse en colaborador del diario, del semanario, y empezó a escribir. Empezó a escribir como periodista deportivo, él continuaba con su empresa, manufacturera, por supuesto, y que le dio también... bueno, aquí no sé si ya era directivo del Elche Club de Fútbol, porque lo fue, pero era un simple espectador que, fíjate, estaba al lado del Santiago Bernabéu. Sí, eso es él ahí todavía era espectador y supongo que pues la casualidad hizo que se sentara justamente detrás de Santiago Bernabéu en alguna de las visitas que hizo al viejo Altavix y salió en la fotografía. Aquí tenemos que la tendréis como él la tendría. ¿Él qué te decía del Elche Club de Fútbol y sobre todo de los años que fue como directivo del Elche Club de Fútbol? Porque, Joan, de fútbol has escrito de todo, fiestas, cultura, historia, pero de fútbol nunca. De fútbol nunca. Y tu padre, fíjate, se implicó en el sentimiento franjiverde. Sí, él era un gran aficionado. Él vivió los años dorados del Elche Club de Fútbol, la subida a segunda en el año 58, la subida a primera, y en esa década, o esos años en que estuvo el Elche en primera, fue cuando más colaboraciones hizo, fundamentalmente en el diario Información, al que contactó a través de su corresponsal en Elche, que sabéis que era Antonio Sánchez Pomares, y después también en otros periódicos como Gaceta Ilicitana y otros periódicos de la provincia, como fue Sureste y también en Primera Página. Al final de la década de los 60, entre el 66 y el 68, fue directivo 2 años del Ilicitano, del Deportivo Ilicitano. Es esta foto, ¿no? Esta foto que estamos viendo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué están firmando ahí? Bueno, ahí ya es... con el Ilicitano era con Narciso Caballero, que era el presidente, y en el año 67-68 fue directivo del Elche con Martínez Valero, y en esa foto Martínez Valero está firmando la compra del campo de fútbol de Altavix, para que fuera propiedad del Elche. Entonces está toda la directiva, digamos, arropándole en ese momento. Estuvo en los momentos cruciales, estuvo en los mejores momentos del Elche Club de Fútbol. ¿Tus hijos son aficionados os habéis puesto las camisetas franjiverdes? Bueno, mis hijos son más aficionados al deporte que yo mismo. El deporte es una asignatura pendiente que he tenido toda la vida, pero mis hijos sí que son más, y mis sobrinos también, ¿no? Bueno, no solo tu padre fue empresario, periodista deportivo, sino que además fue Joseph McLegan. Joseph McLegan, que ese es el seudónimo que utilizó, que le dijeron que tenía que utilizar, que se pareciera su nombre americano, porque fíjense ustedes lo que publicó su padre, varias novelas del oeste. Sí, justamente en esos mismos años de los años 60, entre el 62 y el 67, su afición por la literatura pues la enfoca también, además de los comentarios deportivos, en estas novelas del oeste. Él era muy aficionado hacia la temática del oeste, porque nos decía que había visto de niño y de joven muchas películas del oeste en lo que era el Teatro Llorente, que se había convertido en cine y que estaba muy cerca de su casa. Entonces le gustaba mucho la temática del oeste y publicó pues eso, cinco novelas. Y me encantan las ilustraciones de estas 5 novelas. ¿Las hacía él o tenía...? No, eso fue Coyotes en Comanche o algo. En Coachí. Sí. Esa fue la novela que más éxito tuvo, porque tuvo hasta 3 ediciones.
Se publicó en el 63 y después en años posteriores se reeditó varias veces e incluso algunas de ellas también se tradujeron al portugués porque la editorial tenía contactos con editoriales de Río de Janeiro y de Lisboa, entonces se editaron también en portugués. Y efectivamente, igual que los comentarios deportivos los firmaba como Ancaba, que son las dos primeras letras de su nombre y sus apellidos, la editorial le pidió un nombre más americano y entonces firmó como Joseph McLegan. Legan es Ángel al revés, escrito al revés. Entonces, allí está su nombre. ¿Has leído sus novelas? Sí. Bueno, las novelas son típicas del oeste. Ya aparecen ahí pues tiros, ranchos, mujeres en apuros, héroes, indios, partidas de póker, en fin, hay... Bueno, y vemos que tiene un montón de revistas. Sí, bueno, le gustaba y... Son 5 y después están las ediciones en portugués, las reediciones, etcétera. Ya. Bien, no hay más sorpresas. ¿Tu padre qué le...? Bueno, sí, tenemos, cuentos también. Sí, una vez, mira, digamos, aquí tenemos. agotado el filón de las novelas del oeste, porque cuando se empieza a extender la televisión, la gente deja de leer este tipo de literatura, pues se dedica un poco a literatura un poco más seria. Entonces empieza a escribir algunos cuentos y algunas novelas cortas. De hecho, se presentó al Premio Café Marfil de aquí de Elche en 3 ocasiones y se quedó entre los finalistas. Y una de las novelas, que es La vida empieza siempre, que se presentó al Café Marfil en el año 74, la presentó también a un premio de la ciudad de Tarrasa, de novela corta, y ahí sí consiguió el primer premio. Entonces, bueno, pues fue para él una gran satisfacción para él, porque es un reconocimiento a esta literatura, digamos, un poco más seria, más formal. ¿Y qué cuenta, porque te has leído sus novelas, qué cuenta, por ejemplo, en la vida? Bueno, las novelas, en el libro se reproducen algunos fragmentos, no todas, pero algunos fragmentos de todas las publicaciones, tanto de los comentarios periodísticos, del sainete, de las novelas del oeste y de esta. Las novelas cortas que él publica están fundamentalmente enmarcadas en los bajos fondos. Son novelas también de tipo policíaco, con investigaciones, pero digamos, unido a esos argumentos se ven pinceladas autobiográficas. Hay recuerdos pues, de su infancia, de su familia, de sus labores como contable, etcétera. Entonces, todo eso, digamos, elaborado literariamente, aparecen por ahí entrelazado entre los argumentos de las novelas. Pues mira, haciendo un repaso de tu padre, tú tienes casi el mismo, sigues el mismo patrón, pero sin los mismos contenidos, ¿no? Porque tú también eres una persona muy introvertida. Sí, bueno, eso sí. Como eso tu padre, sí, incluso te pareces a tu padre físicamente. Bueno, eso me dicen, sí. Y lo tuyo es el verbo, la narrativa, como tu padre. Sí, efectivamente. Yo creo que hemos encontrado un poco en la literatura escrita, en la parte escrita, más facilidad para comunicarnos que en la oral, que en la comunicada verbalmente. Entonces, sí que es verdad que él tuvo unos temas, yo he cogido otros, pero sí es esa... ¿Tenías conversaciones buenas con tu padre? Dos personas tan parecidas. Yo, mientras escribía el libro, pensaba, ahora me hubiera gustado que estuviera vivo para preguntarle, ¿y esto cómo lo hiciste? ¿Y esto por qué? Desgraciadamente no he podido ser, pero sí que he recordado muchas de las conversaciones que teníamos en casa, a la hora de comer, con la familia, ¿no? de sus escritos, cuando publicaba algún artículo, cuando publicaba alguna novela, en fin, la emoción que sentía cuando le traían las novelas, en fin. Claro. Y eso lo puedo entender porque yo lo siento también muy parecido. Pues sí. Es una lección de vida, también sí. lo que has realizado con tu padre, recordándolo en este libro que se publica hoy mismo, que se presenta hoy mismo en el aula cultural de la Universidad Miguel Hernández de la Plaza de Baix. ¿A qué hora? A las 6:30. A las 6:30 de la tarde. Si ustedes conocieron a Ancaba, si conocieron a Ángel Castaño, si quieren conocer al padre de Joan Castaño, pues solo tienen que ir a la presentación de este libro, que es un regalazo en Navidad para todos los padres. Supongo que como padre, Joan, estás hablando con tus hijos, sí, más que nunca. Sí, estás hablando y estoy explicándoles un poco la importancia, ¿no?, de la memoria también familiar, ¿no? Yo quería comentar que además de la cátedra se ha contado con el patrocinio del Grupo Antón Comunicación, que ha sido fundamental también para poder llevar a efecto
este proyecto.